Junio 18. Una mirada al pasado y al futuro. Haré de ti un gran nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré allí a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo, ni los malvados lo aflijan más como antes, desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel. A ti te daré reposo de todos tus enemigos. Segunda de Samuel 7, del 9 al 11. Cuando Dios hizo su pacto con David, lo exhortó a mirar tanto hacia el pasado como hacia el futuro. La promesa de Dios de hacer el nombre de David como el nombre de los grandes que hay en la tierra, segunda de Samuel 7:9, fue un eco de su pacto con Abraham, el antepasado de David, siglos antes. Génesis 12:1-3. Hasta este punto en la historia bíblica no había un nombre más grande que el de Abraham. Ahora el Señor anunciaba que cumpliría la promesa que hizo Abraham de engrandecer su nombre al engrandecer el nombre de David. Sin embargo, esta promesa no solo miraba hacia el pasado, sino también hacia el futuro, hacia el Señor Jesucristo, ante cuyo nombre se doblará toda rodilla. Filipenses 2:10. La promesa de que el pueblo de Dios tendría un lugar para morar también hacía eco del pasado. En este caso, el éxodo de Egipto, ver Éxodo 15:17. Sin embargo, para el momento en que David era rey, el pueblo había estado viviendo en la tierra prometida durante siglos, de manera que la promesa de plantarlos para vivir en seguridad seguramente sucedería algo más grande. El lugar llamado Israel, aunque es importante, fue meramente una sombra de la realidad que estaba por venir. Apuntaba hacia el futuro a otro lugar, el lugar definitivo, la Nueva Jerusalén, que más tarde sería llamada un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis 21, del 1 al 2. Con la promesa de un lugar, también llegó la promesa de paz, seguridad y reposo. De nuevo, aquí está un recordatorio de que la meta todavía no se había alcanzado. Es cierto que para este punto, durante el reinado de David, el pueblo gozaba de cierto reposo, segunda de Samuel 7:1. Pero no fue el reposo definitivo del pueblo de Dios al que apuntaba el pacto. Hebreos 4, del 9 al 10. Cuando la revelación de Dios culminó más tarde en la llegada del descendiente de David, Jesús, el Cristo Supremo, el pueblo pudo decir, vaya, esto es lo que significaban las promesas de Dios. El pacto que hizo Dios primero a Abraham y que tomó una nueva dimensión en la promesa a David, se cumplió en el Señor Jesucristo, el Rey de todos los reyes, y culminará total y definitivamente cuando Cristo regrese. Así pues, ¿qué significa para nosotros la promesa de Dios a David? El apóstol Pablo afirma, si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Gálatas 3:29. La iglesia consiste en aquellos que tienen el privilegio de ser herederos y participantes de la promesa que es en Jesucristo mediante el Evangelio. Asómbrate por esto y regocíjate de haber sido incluido en las bendiciones de este gran pacto. Recuerda la obra de Dios a través de sus antepasados espirituales, Abraham, David y, sobre todo, Jesús. Y mira hacia el futuro con esperanza en el cumplimiento definitivo de todo lo que Dios ha prometido. Para profundizar, 2 Samuel 7, del 1 al 17. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, mi hermana. Buenos días para todos, que Dios les bendiga. Bueno, hoy como siempre es un tema retador y bueno, si hay preguntas, el pastor va a estar muy dispuesto a responderlas como siempre. Y vamos a hablar hoy del pacto. En muchas congregaciones, en muchos lugares, en algunas sinagogas de Satanás, le enseñan a las personas a pactar con Dios, pacte con Dios, como si pudiéramos estar al mismo nivel que Él, como si pudiéramos exigir algo de Él. Y de pronto hasta que el alma del hombre no entienda qué fue lo que realmente pasó en la eternidad pasada, pues va a seguir confundido a este lado de la eternidad
y no va a poder ver con claridad la eternidad futura. Y quiera el Señor hoy que pueda ayudarnos a entender, porque nos confunde cuando decimos, es que Dios pactó con David, Dios pactó con Moisés, Dios pactó con Abraham. Y vamos a ver qué dice un poco la palabra acerca de esto, que no es falso, porque evidentemente la palabra lo cita y ahorita acabamos de escuchar la promesa que le hace el Señor a David. Pero es muy importante entender el contexto de este pacto y a quién está apuntando el pacto, que nos quedamos en David, sea como David, sea como Moisés, sea como Pablo, como Pedro. Y, y no, la realidad, mis hermanos, familia, es que si quieres ser como alguien, deberías desear ser como Jesús. Los demás somos incapaces de poder ser un modelo. Pero aún así, el Señor los usó y el Señor mostró a través de ellos su eterno poder, grandeza, misericordia, amor, pero es Él. La palabra pacto aparece más de 300 veces en la Biblia. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea berit tiene la connotación de un acuerdo contractual entre Dios y una persona o entre dos seres humanos, el cual implica una acción vinculante entre las partes. De ahí que vemos la palabra aplicada a los tratos entre hombres, como el caso de Abraham y Abimelech. Abraham tomó unas ovejas y vacas, se los dio a Abimelech, y los dos hicieron un pacto en Génesis 21-27. Y también los tratos de Dios con el hombre en distintos momentos de la historia de la redención, donde se menciona explícitamente esta palabra. Por ejemplo, Génesis 6:18. Pero estableceré mi pacto contigo, entrarás tú en el arca y contigo tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos, hablando con Moisés. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. En Génesis 15:1, y más adelantico le hablará de ser padre para las naciones y demás. Moisés estaba allí con el Señor 40 días, 40 noches, no comió pan ni bebió agua, escribió las tablas, las palabras del pacto, los 10 mandamientos, en Éxodo 34. Segunda de Samuel 7, y he estado contigo por donde quieras que has ido y has exterminado a todos tus enemigos delante de ti, y hará de ti un gran hombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra, hablando con David. Ahora, ¿de qué se trata este pacto entre Dios y el hombre? En pregunta. A lo largo del Antiguo Testamento observamos la iniciativa persistente de Dios haciendo una promesa solemne de mantener esta relación de pacto con el hombre. Pero tengan en cuenta que es Dios haciendo esa promesa. O sea, mira, a pesar de que te vas a equivocar, de que la vas a embarrar, de que vas a romper, cada vez que puedas esto, yo me comprometo a seguir firme en eso. Entonces, la gran diferencia entre un pacto entre hombres y el pacto que Dios establece en la Escritura es que en el caso de los hombres el pacto se mantiene hasta que una de las partes lo quebrante. Sí, o sea, hacemos un negocio y tenemos un convenio, pero lo tenemos hasta el momento en que usted o yo nos cansemos, saquemos excusas y lo dejemos tirado. Pero en el caso de Dios, Él ha definido su pacto como una promesa garantizada, con un juramento a manera de testamento. Hebreos 6:17, por lo cual Dios, deseando mostrar más claramente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento. Es Dios, mis hermanos, es Dios el que hace, realiza, asegura y mantiene el pacto. Tú y yo, mm, mm,
En Hebreos 9, 15, 17, por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay un testamento es necesario que ocurra la muerte del testador, pues un testamento no es válido solo en caso muerte, puesto que no se pone en vigor mientras que el testador vive. Y mi hermano, el testador es Cristo y ya murió. Se consumó el pacto. ¿Pero quién lo hizo? Dios mismo. De hecho, la palabra griega que utiliza Nuevo Testamento para pacto es diateque. Tiene la condición de un convenio planteado por una de las partes, un convenio planteado por una de las partes que debe ser aceptado o rechazado por la otra, de modo que no pueda cambiarse. Y entonces, este pacto es hecho por Dios, prometido por Dios, y es ejecutado por la muerte del testador. ¿Y quién es el testador? Jesús. En nuestra tradición reformada, y no es nuestra tradición reformada, es lo que la palabra de Dios presenta en sus líneas. Y hablamos mucho de la teología del pacto. Y esa teología del pacto eh, enseña que Dios redime a su pueblo. Es Dios quien redime a su pueblo. Y desde el principio del siglo XVI, muchísimos teólogos se han referido al tema, y el más conocido o uno de los más conocidos es Calvino, haciendo referencia a la teología del pacto, basado en sus estudios en el libro de Hebreos y el Antiguo Testamento. Entonces, no es que sea teología reformada, sino que lamentablemente la iglesia se fue hacia otros lugares, y este movimiento de la reforma, de volvamos a la Biblia, pues obviamente al volver a la Biblia, al poner a ese libro como el punto de referencia de todas nuestras interacciones, entonces cobra importancia. Pero no es que sea por ser reformada, es que pensamos así, no. Es porque la Biblia lo dice. Entonces, eh, habla del pacto de salvación, pactus salutis, también conocido como el pacto de la redención o pacto de paz. Y se define como un acuerdo intratrinitario entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. O sea, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación, Dios Padre promete redimir a su pueblo elegido para dárselo a Dios Hijo, a quien a su vez decide voluntariamente obtener la salvación de su pueblo al encarnarse en un cuerpo humano, engendrado por el Espíritu Santo en una virgen, un instrumento, una virgen. De esa manera, Cristo actúa como fiador, como mediador de este pacto de gracia para su pueblo. Y a causa de esto, Dios el Espíritu Santo aplica la obra de Dios Hijo a su pueblo a través de los medios de gracia. Y los medios de gracia los hemos mencionado aquí de muchas maneras por casi todos los, eh, eh, los profesores. Entonces, ¿cómo se relacionan estos pactos en la Biblia? Y la respuesta a esta pregunta es que existen tres pactos distintivos: el pacto de redención o salvación, pactus salutis; el pacto de creación, por Deus naturae; el pacto de gracia, por Deus gratia; y los demás pactos, Noé, Abraham, Moisés, David, se agrupan debajo de estos tres pactos. Es decir, el Señor no cambia. Por lo tanto, siempre la redención del hombre ha sido de la misma manera, sino que esa dispensación tuvo unos momentos específicos y todos los momentos apuntaban a Cristo.
Cuando leemos el libro de Levítico, Éxodo, Deuteronomio, en donde está la ley, en donde funciona la ley, cada parte del tabernáculo, cada orden que el Señor da, cada sacrificio tiene un objetivo puntual y es apuntar a la cruz. Y ahí es cuando nos perdemos, porque en muchos lugares están todavía en el ungüento, en el aceite, entonces echan el aceite por aquí, van y le echan el aceite al carro, van y le echan el aceite, porque es la unción. No, 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 es el Espíritu Santo quien, quien unge, es el Espíritu Santo quien marca. Pero entonces nos quedamos todavía mirando la serpiente, nos quedamos todavía cuando hablamos de por allá, de la vida de Sarepta, mirando aquí el lugar donde estaba el aceite que no acaba y en muchos lugares están esas vasijas y demás. Y nos quedamos allí. Entonces, de ahí que la historia de la redención inicia en la eternidad, en el pacto de salvación. Continúa con la creación del mundo, bajo el pacto de creación, pacto de obras. Y en tercer lugar, al producirse la caída del hombre, el pacto de gracia. Y arranca en Génesis 3:15 cuando Dios promete que la descendencia de la mujer, es decir, el Mesías, aplastará la cabeza de la serpiente, el diablo, y a partir de eso, entonces, en Génesis 3:15 es llamado y el pastor Jesús lo menciona muy a menudo el protoevangelio, que solamente y solo significa primer evangelio. Entonces, los pactos con Noé, Abraham, Moisés, David son diferentes tipos y administraciones de este mismo pacto de gracia que apunta al Mesías, el cual se cumple cuando Cristo aplasta la cabeza de la serpiente en la cruz, declarando en Juan 19:30, consumado es. Por eso no hay nada que un ser humano pueda hacer para agradar a Dios, por cuanto ya fue agradado por el Hijo. Por cuanto resucitó el Hijo, Dios Padre dijo, eso que hizo mi Hijo, lo acepto. Y nosotros todavía pensando que el día que nos levantemos al devocional, Dios nos va a querer más y que el día que nos olvidemos o nos da pereza hacerlo, Dios nos va a querer menos. Que cuando podemos leer y podemos aprender, entonces nos sentimos orgullosos y señalando al resto que no hace lo mismo. Hermano, todo es por gracia. Todo es por gracia. Y el Señor tiene cuidado y soberano poder sobre todo lo que ocurre en cada mini o nano milímetro de este universo y de todos los demás. Es tan poderoso, tan grande, que la eternidad no va a alcanzarnos para conocerle. Una historia que cuentan acerca de San Agustín, que alguna persona cínica, una persona no creyente le pregunta, tratando de dejarlo en vergüenza. Y entonces esta persona le pregunta, bueno, señor San Agustín, ¿qué hacía Dios antes de crear el mundo? Y la respuesta de Agustín fue, mi hermano, crear el infierno para las almas curiosas. Y la respuesta, por supuesto, pues no fue lo más piadosa y fue irónica. Y la Biblia no habla de una obra tan especial de la creación divina antes de la creación misma. Pero este comentario de Agustín tiene un punto muy importante, que advertía contra la especulación ociosa sobre la actividad de Dios en la eternidad. Sin embargo, más allá de la especulación, la Biblia tiene mucho que decir sobre la actividad de Dios antes de que se creara el mundo. La Biblia habla a menudo del consejo eterno de Dios. Y mi hermano A.W. Pink tiene un libro que se llama Los atributos de Dios. Léalo. Es muy importante leer buena literatura reformada, buena literatura. Y entonces,
Habla del consejo eterno de Dios, de su plan de salvación y cosas similares. Es una cuestión de urgencia para nosotros hoy, para la iglesia de Cristo hoy, poder entender y saber. Porque muchos cristianos lamentablemente piensan que Dios improvisa su dominio en el universo. Y es triste, porque muchos creen eso. Dios no inventa nada sobre la marcha. Tampoco debe ser visto como un administrador torpe que es inepto en su planificación y que su plan de redención debe ser revisado constantemente de acuerdo con las acciones de los hombres. Y muchos pensamos de esta manera. Estamos en manos de un destino caprichoso. El Dios de las Escrituras no tiene un plan B, un plan C, un plan D. No, siempre su plan ha sido el plan A, desde la eternidad y hasta la eternidad. No ha cambiado porque Él es inmutable. Y lamentablemente unos hablan de es que el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento y del Espíritu Santo, esa fuerza que no. No, 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 no. No hay un Dios del Antiguo Testamento y un Dios del Nuevo Testamento y un Espíritu Santo que es la fuerza de no. Hay un Dios que no cambia y el mismo Dios que habló y trató con Abraham es el mismo Dios que está hablando y tratando contigo aquí y ahora, porque no cambia. Y los planes que tenía en el mismo momento que habló con Abraham es el mismo que tiene hoy y el mismo que tendrá para la eternidad. Entonces, Dios es perfecto, inalterable, ya que se basa en el carácter mismo de Dios, que es, entre otras cosas, y lo hemos hablado, en mi caso, mucho el año pasado, santo, omnisciente, inmutable. Esas características, ese conocer a Dios es el gran privilegio que Él nos da, porque al conocerlo a Él podemos entender el mundo, podemos entendernos a nosotros mismos. Entonces, el plan eterno de Dios no se revisa a causa de las imperfecciones morales que hay y que deben ser purificadas. Su plan no fue corregido o enmendado porque Él obtuvo nuevos conocimientos de los que carecía en el momento que lo planeó. El plan de Dios nunca cambia porque Él nunca cambia, porque es la perfección y la perfección no admite grados, no se puede mejorar. Dios no puede ser mejor mañana. Es imposible que la perfección mejore. Es imposible que Dios tenga un conocimiento nuevo. Dios lo sabe, Él sabe y entiende y tiene soberano poder en lo que está haciendo el señor presidente Petro y todos los presidentes del mundo, para bien o para mal de sus pueblos. Y lo usa para su gloria, para que su plan desde antes de la fundación del mundo se realice. Y cuando tú ves todo lo que está pasando, solamente debes decir, gloria a Dios, tus planes se están cumpliendo. Ayúdame a tener paz. Entonces, el pacto de redención está relacionado íntimamente con el plan eterno de Dios. Y se llama pacto en la medida de que el plan implica una o más partes. No se trata de un pacto entre Dios y los seres humanos. Es un pacto entre las personas de la deidad, específicamente entre el Padre y el Hijo. Dios no se convirtió en trino en la creación o en la encarnación. Su Trinidad es tan eterna como su poder. Y lamentablemente hoy muchos que se autodenominan cristianos rechazan la Trinidad de Dios, o sea, rechazan la misma esencia de quién es Dios. Y le podrían poner el nombre que quisieran a eso que están adorando porque no es Dios, no es Jesús. Hermano, cuando adoramos a un Dios que no es el Dios de la Biblia, puedes ponerle Belcebú, puedes ponerle Dagón, puedes ponerle lo que quiera. Ellos le ponen Jesús, pero no es el Jesús de la Biblia, no es el Dios trino omnipotente que tiene control absoluto sobre todo.
incluyendo sobre tus situaciones aquí y ahora. Entonces, es uno en esencia y tres en persona, desde siempre y para siempre. El pacto de redención es un, es un, es llegar al pináculo de la doctrina de la Trinidad. Al igual que la palabra Trinidad, la Biblia no menciona explícitamente en ninguna parte pacto. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero el concepto de Trinidad es afirmado en toda la Escritura. Y asimismo, la frase pacto de redención no aparece explícitamente en la Escritura, pero el concepto se anuncia a lo largo de ella. Por eso, mis hermanos, ¿cuántas veces has leído la Biblia entera desde el tiempo que eres creyente? En las biografías de estos hombres que el Señor utilizó después del siglo XVII, aparecen 200, 300, algunas veces arrodillados, leyendo la santa palabra de Dios. Y muchos de ellos al final solamente dijeron: Señor, gracias por permitirme conocer la tapa del libro, habiendo leído 200, 300 y 400 veces la Biblia entera. Hermano, los conocimientos de ese libro son insondables, porque quien los preparó es eterno. Nunca vamos a llegar al fondo. Y cada vez que nosotros leemos una parte y el Espíritu Santo en su infinita misericordia nos permite reconocer lo que el Señor está diciendo, encontramos algo nuevo. Cada vez que escuchamos una prédica de buenos predicadores, ¿cómo así? ¿Cómo así? Entonces, en el centro del mensaje de Jesús está la declaración que fue enviado al mundo por el Padre. Su misión no le fue dada el día del bautizo ni en el pesebre, la tuvo antes de llegar físicamente a este mundo. Y mire lo que dice Filipenses 2, del 5 al 11. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y este pasaje nos revela muchísimas cosas. Habla de la voluntad del Hijo de emprender una misión de redención a petición del Padre. Que Jesús hacía la voluntad del Padre se atestigua a lo largo de su vida. Cuando era niño en el templo, le recordó a sus padres terrenales que debía ocuparse de los asuntos de su Padre en Lucas 2, el 40 en adelante. Su comida y su bebida era la voluntad de su Padre, Juan 4, 34 y otros versículos. Ese celo por la casa de su Padre era lo que lo consumía, Juan 2, 17. Y en repetidas ocasiones declaró que no hablaba con su propia autoridad, sino con la autoridad de aquel que lo envió. Juan 7:16, y esa es una de las tentaciones que Satanás le hizo en el desierto. Jesús es el principal misionero. Como la palabra sugiere, un misionero es alguien que es enviado, Juan 5:37-47. El Verbo Eterno no decidió por sí mismo venir a este planeta para su redención, fue enviado. En el plan de salvación, el Hijo viene a cumplir el mandato del Padre. Y el punto del pacto de redención es que el Hijo viene voluntariamente, el Padre no lo obliga a que renuncie a su gloria y sea sometido a la humillación. Más bien, él voluntariamente se despojó a sí mismo, como dice la palabra. El Padre no despojó al Hijo de su gloria, sino que el Hijo aceptó dejarla de lado temporalmente por el bien de nuestra salvación. Y mire cuando Jesús ora, dice en Juan 17, Padre,
La hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Cuando le, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía antes de que el mundo existiera. Del 1 al 5 en Juan 17. Entonces, el pacto de redención fue una transacción que implicó tanto compromiso como recompensa. El Hijo entró en un acuerdo sagrado con el Padre, se sometió a sí mismo a las obligaciones de este acuerdo pactado. Un compromiso fue igualmente asumido por el Padre, dar a su Hijo una recompensa por hacer la obra de redención. Y en su teología sistemática, Charles Hodge enumera algunas de esas promesas de este pacto. Dios formaría una iglesia purificada para su Hijo, que el Hijo recibiría el Espíritu sin medida, Juan 3, que Él estaría siempre presente para sostenerlo, Salmos 16:8, que lo libraría de la muerte y lo exaltaría a su diestra, Juan 17:5, que tendría el Espíritu Santo para enviarlo a quien Él quisiera, Juan 16:7, que todos los que el Padre le dio, a Él ninguno se perdiera, Juan 6:37. Y miren que todavía hay gente que piensa que la salvación se pierde. Y lo piensa porque están centrados en el hombre, porque están mirando al hombre. Mi hermano, la invitación de la palabra de Dios es: mira a tu Dios, mira al único y Dios verdadero. Y la única manera de mirar al único y Dios verdadero es mirando la cruz de Cristo que está vacía, como símbolo de que ese pacto fue consumado. Por lo tanto, si tú eres salvo hoy, desde antes de la fundación del mundo lo eras y lo serás para la eternidad. Por eso el Señor nos manda a predicar el Evangelio de Cristo, porque ha decretado desde antes de la fundación del mundo que sea la manera por la cual los muertos que caminan se levanten para la gloria de su nombre. Es Él el que hace todo. Que las multitudes participaran de su redención y su reino mesiánico. Y acordemos del Apocalipsis, todos allí, unos a la derecha, otros a la izquierda, pero toda rodilla se doblará, que él vería la angustia de su alma y estaría satisfecho, Juan 50, Isaías 53:11. Entonces, debido a que Dios honró el pacto eterno de su redención, Cristo se convirtió en el heredero de las promesas de su Padre. Debido a que este pacto nunca fue violado, hoy tú cosechas los beneficios como herederos de Dios y coherederos de Cristo. Mi hermano, mi hermana, mira a Cristo, mira a Cristo. En todos los momentos, en todos los instantes de tu vida, mira a Cristo. Porque si miras a tu esposo, te vas a decepcionar. Porque si miras a tus hijos, vas a llorar. Porque si te miras a ti mismo, te vas a desmoralizar. Mira a Cristo. Que cada decisión que tomes sea mirando a Cristo y pidiendo por medio de Él al Padre que te guíe. No tomes una sola decisión sin haber consultado con tu Padre. ¿En qué momento? Mira, ¿cuántas veces nosotros nos hemos equivocado? Y cuando éramos jóvenes, que tomábamos las decisiones a priori, que tomábamos las decisiones de manera autónoma, ¿a dónde nos llevaban estas decisiones? ¿A dónde te han llevado las decisiones que has tomado hasta el día de hoy, sin contar con tu Padre? Porque cuando miramos el pacto, vemos que desde antes de la fundación del mundo, Él es tu Padre, que hoy es tu Padre y que siempre lo será, y que Cristo es
aquel testador, y que Cristo es el que muere, y que al morir, entonces allí ese pacto vive y promete que el Espíritu Santo estará, que el mismo Cristo estará en ti. Y nosotros dándonos vueltas, dándonos golpes, dándonos golpes, dándonos golpes. Por eso hoy el Señor nos invita a mirar el pasado, nos invita a mirar el futuro, pero nos invita a vivir el presente con ánimo, con gozo, porque Él está allí. Él está allí. Nuestra responsabilidad es ejercitar la fe en Cristo, el único que cumplió la ley a favor nuestro y puso fin a los sacrificios, a todos esos modelos que venían. Y Hebreos dice que ningún sacrificio podía satisfacer plenamente, que el único sacrificio que satisfizo plenamente la ira de Dios, que propició la ira de Dios, es Cristo en la cruz. Y Romanos 8:9-11 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo de verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Mis hermanos, participemos de la herencia de Cristo. Disfrutemos de una continua y permanente relación con Dios, porque podemos ir al Padre, porque el velo se rompió y podemos estar delante del trono. Mira, acuérdate de las películas. ¿Quiénes podían entrar al trono de los monarcas? Solamente los que ellos decidieran. Nadie podía estar delante de él si el Señor, si ellos no lo decidían. Y recuerden a Esther, quien se presentaba delante de aquel monarca y él no lo había llamado, podía correr el riesgo de morir. Y eso es lo que pasa cuando nosotros o cuando los seres humanos se acercan al único Dios verdadero en sus propios medios. Serán destruidos, no destruidos en términos de aniquilación, sino que toda la eternidad estarán siendo agobiados. Hebreos 9:15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Mis hermanos, la promesa de la herencia eterna. ¿Qué significa para nosotros la promesa de Dios? El apóstol Pablo afirma, si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Gálatas 3:29. La iglesia consiste en aquellos que tienen el privilegio de ser herederos y participantes de la promesa, porque en Jesucristo, mediante el Evangelio, es dada. Asómbrate, mi hermano, y regocíjate de haber sido incluido en las bendiciones de este gran pacto. Recuerda la obra de Dios a través de tus antepasados, Abraham, David y sobre todo Jesús. Y mira hacia el futuro con esperanza en el cumplimiento definitivo de todo lo que Dios ha prometido. Hermano, todo esto, todos los dolores, sufrimientos, tristezas van a parar. Todo será alegría, todo será felicidad, gozo. Tranquilo, no te preocupes, no te angusties. Confía en el Señor, confía que Él desde antes de la fundación del mundo ha preparado la situación en la que estás el día de hoy para su gloria, para la extensión de su reino, para que tú te parezcas más a Cristo. Confía en Él, porque es el único que merece confianza y el único que no nos va a defraudar. Padre Celestial, te damos gracias por este día, gracias por esta mañana.
Guíanos, Señor, en el resto de ella y en el resto de nuestras vidas para tu gloria, Señor. Ayúdanos cada día a crecer a la imagen de Cristo. Ayúdanos a ser siervos útiles para tu gloria, Señor. Y ayúdanos, Padre Santo, a tener el privilegio de conocerte cada día más. Porque la única manera de vivir confiados es conocer a quién tenemos como Dios. Y gracias por este espacio, Señor.